La llamada guerra de 10 días de Putin es ahora un desastre de 3 años. En lugar de desfilar por Kiev, sus fuerzas apenas resisten. Ucrania luchó más de lo esperado, especialmente por Putin. Occidente intervino con miles de millones en armas y ayuda. Las bajas rusas han aumentado drásticamente a más de 800.000. Ucrania ha logrado incursionar en territorio ruso. Este no era el plan. Putin pensó que su ejército era imparable. Esperaba un triunfo veloz y sencillo. En cambio, está atrapado en una brutal guerra de desgaste sin fin a la vista. Entonces, ¿qué salió terriblemente mal? ¿Cómo colapsó la invasión de Rusia antes de que realmente comenzara? Desglosemos todo, comenzando con el momento en que la guerra de Putin se desmoronó. El mayor error de Putin en los primeros 10 días de invasión fue las suposiciones que hizo sobre Ucrania y su voluntad de contraatacar. El líder ruso afirmó por mucho tiempo que rusos y ucranianos eran un solo pueblo, considerando que Ucrania fue separada erróneamente de Rusia tras la disolución soviética. En la mente de Putin, muchos en Ucrania ya eran prorrusos y él tenía un caso. Ucrania era hogar de 8.334 millones de rusos étnicos y hablantes de ruso en 2001. Los rusos étnicos constituían más de un tercio de la población ucraniana en áreas como Donetsk y Luhansk, lo que daba credibilidad a la idea de Putin de que estas personas recibirían con los brazos abiertos a Rusia cuando invadiera. Estas personas afines a Rusia compartirían su desagrado por la hegemonía occidental, en particular por organizaciones como la OTAN y la Unión Europea. Tenían afinidad por la cultura rusa. Quizás incluso lucharían junto a Rusia cuando comenzara la operación militar especial. Ahora sabemos que eso no pasó. La invasión de Putin unificó aún más a Ucrania. Incluso los prorrusos que esperaba lo recibieran se volvieron contra él. Había señales que Putin debió haber notado. La anexión de Crimea por Putin se realizó bajo el mismo proceso de pensamiento que las demografías prorrusas en el sureste de Ucrania estarían felices de unirse a la Federación Rusa. Pero una encuesta del Instituto Internacional de Sociología de Kiev encontró lo contrario. Una encuesta realizada en 8 provincias del sureste de Ucrania, algunas ahora bajo control ruso o en el frente en 2025, reveló que el 70% se oponía a separarse de Ucrania. Solo el 15% quería separarse, y muchos de ellos no buscaban unirse a Rusia, sino que el 45% prefería la descentralización de Ucrania y más autonomía regional. Putin no tenía el apoyo que creía que tendría, y solo ha empeorado para él en los 3 años desde que comenzó su operación militar especial. Según una encuesta del centro Razumkov, el 94% de los ucranianos ahora se enorgullecen de su ciudadanía. Un gran 71% afirmó que defenderían a su nación. Las actitudes hacia Rusia cambiaron rápidamente debido a la guerra inicial de 10 días. En 2019, solo el 20% de los ucranianos dijo que sentían negativamente hacia Rusia. Una semana antes de la invasión de Putin, el 34% de los ucranianos veía positivamente a Rusia. Después de 3 meses, solo el 2% veía a Rusia positivamente, mientras que un abrumador 9,2% la percibía de manera negativa. Esto habría incluido a gran parte de los rusos étnicos, que componen cerca de un tercio de la población ucraniana, revelando que las suposiciones de Putin sobre la población prorrusa de Ucrania estaban totalmente erradas. Sus suposiciones de que los ucranianos se volverían contra el presidente Volodymyr Zelensky también eran erróneas. Intentó mostrar a Zelensky como nazi, reforzando su creencia de que rusos y ucranianos eran un solo pueblo, aguardando la reunificación. Estas suposiciones alimentaron el plan inicial de Putin de usar grupos infiltrados como Wagner para eliminar el liderazgo de Ucrania y establecer un régimen prorruso en Kiev que, según él, la mayoría de los ucranianos recibiría con agrado. La enorme ventaja numérica de Rusia no entraría en juego directamente. El ejército ruso serviría principalmente en roles de apoyo, tomando las ciudades ucranianas al eliminar el liderazgo. Putin no consideró que Ucrania era una fuerza de combate mucho más poderosa de lo que pensaba. Para 2022, Ucrania había renovado sus defensas aéreas con la ayuda de Occidente. Sus nuevas armas tenían mejor puntería y más misiles superficie-aire móviles. Ambos serían cruciales para volver casi irrelevante a la fuerza aérea rusa, superior en papel más adelante. Ucrania también había formado un ejército territorial en enero de 2022. Muchas de sus fuerzas habían estado luchando en la región de Donbass, contra grupos prorrusos, con rotaciones regulares que aportaban experiencia al ejército más pequeño de Ucrania. Estas mejoras al ejército ucraniano se evidenciaron en los primeros 10 días del conflicto, cuando unos 360.000 soldados rusos cruzaron la frontera. La experiencia superior de Ucrania le permitió contenerlos mientras Kiev desplegaba tropas en posiciones defensivas clave.
Los soldados mucho menos organizados de Rusia lograron tomar Mariupol y asaltar las ciudades de Sumy, Kharkiv y Kherson. Pero en las últimas 3 ciudades encontraron una resistencia mucho más fuerte de lo esperado. Las tropas ucranianas en Sumy y Kharkiv repelieron a los rusos, hasta el punto de que Putin perdió rápidamente esas ciudades. Kherson continúa siendo una zona de guerra después de 3 años. Rusia también se acercó a Kiev, la capital de Ucrania, pero los asesinatos planificados de los líderes ucranianos por mercenarios y fuerzas especiales no se concretaron, y Rusia fue rápidamente repelida. El punto es que Ucrania se defendió. Las suposiciones sobre Putin resultaron erróneas. Se vio forzado a retroceder y reagruparse. La guerra de 10 días se convirtió en un conflicto de 3 años, con Putin intentando desgastar a Ucrania, mientras ésta cuenta con un gran apoyo occidental en su defensa. Según el Ministerio de Finanzas de Ucrania, Rusia ha sufrido más de 845.300 bajas en los 3 años desde que Putin inició su guerra. Aproximadamente la mitad de las bajas sucedieron en 2024, según el Kiev Independent. Rusia perdió 427.000 soldados solo en ese año. Las bajas se aceleraron en la segunda mitad de 2024, ya que Putin envió más soldados a Donetsk. Para diciembre de 2024, Rusia estaba perdiendo soldados a un ritmo de 1.585 por día, rompiendo el récord anterior de 1.523 por día establecido durante el mes anterior. En la última semana de diciembre, la tasa diaria de bajas aumentó a 1.700 por día. ¿Cuál fue el total de bajas en diciembre? 48.670, según el Estado Mayor de Ucrania. Rusia ha logrado algunas ganancias con la estrategia de picadora de carne que generó estas bajas masivas. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, en noviembre de 2024 avanzaba por Ucrania a un ritmo de 27.96 km/h diarios. En total, Rusia logró tomar 1.609 millas cuadradas del territorio de Ucrania en 2024, controlando ahora alrededor del 20% del país. A pesar de esto, la tasa de bajas es masiva y se agrava por el hecho de que Putin ha recurrido cada vez más a tácticas de oleadas humanas en los 3 años desde que inició su invasión. Además, mantener el 20% de Ucrania apenas es una mejora para Rusia, que antes controlaba cerca del 18% del país en los últimos 2 años. Las tácticas de oleadas humanas de Putin son necesarias debido a cuánto equipo ha perdido Rusia en los últimos 3 años, pero llegaremos a eso en un momento. Ucrania también ha sufrido pérdidas este año, y no pocas. Como reveló Zelensky en diciembre de 2024, 43.000 soldados ucranianos han sido asesinados por la máquina de guerra rusa. Adicionalmente, 370.000 soldados ucranianos han sido heridos. No obstante, Zelensky destacó que varios de los soldados heridos han vuelto al frente. Considerando que en nuestro ejército, alrededor del 50% de los heridos vuelven al servicio y se registran todas las lesiones, incluso las menores y recurrentes. Y no olvidemos que logramos devolver a 3.767 guerreros de la cautividad rusa, dijo al anunciar las cifras. Sin embargo, eso es una gran cantidad de muertos y heridos en ambos lados, considerando que se suponía que esta sería una guerra de 10 días. ¿Por qué las tasas de bajas son tan altas para Rusia? Las pérdidas de equipo del país tienen mucho que ver con ello. Durante los últimos 3 años, Ucrania informa que Rusia ha perdido más de 9.900 tanques, 20.700 vehículos blindados de combate y alrededor de 22.700 unidades de artillería. También ha perdido más de 360 aviones, 24.000 drones y 28 barcos. Rusia perdió un submarino ante el ejército ucraniano, que apenas cuenta con una fuerza naval. Todas estas pérdidas demuestran la ineptitud de Putin como táctico militar. Toma como ejemplo la flota del Mar Negro de Rusia. La flota pretendía utilizar el Mar Negro para conectar Crimea anexada con el sur de Ucrania. Ucrania afirma haber eliminado al menos 26 buques de la flota de Putin, aproximadamente un tercio de su fuerza naval desde el inicio de la invasión. Rusia no puede reabastecer su flota con nuevos barcos porque Turquía le prohíbe navegar buques militares por el estrecho de Bósforo. La situación es tan mala para Rusia que se ha visto obligada a retirar la flota del Mar Negro a posiciones defensivas cerca de Crimea, haciéndola casi irrelevante contra Ucrania. Este es solo un ejemplo de cómo Putin ha fallado en hacer valer la superioridad militar de Rusia contra Ucrania. ¿Hay muchos otros? La Fuerza Aérea rusa supera ampliamente en número a la ucraniana. Sin embargo, aparte de unos pocos meses después de que la guerra de 10 días evolucionó en lo que vemos hoy, Rusia apenas ha utilizado sus aviones en Ucrania. ¿Por qué? No logró imponer su superioridad aérea en los primeros meses. Ucrania ha demostrado una impresionante capacidad para derribar los aviones rusos desde el inicio, dejando a Moscú temeroso de arriesgar sus activos aéreos, especialmente sus cazas modernos Su-57 en el conflicto.
La mayoría de los aviones rusos se han limitado a lanzar misiles y bombas planeadoras a Ucrania desde detrás de las líneas del frente. Aunque esas bombas y misiles han causado mucho daño, este uso restringido significa que los soldados rusos en el suelo prácticamente no tienen apoyo aéreo, aparte de los drones. Rusia tampoco ha tenido mucho éxito con su equipo terrestre, como evidencian sus enormes pérdidas de tanques, vehículos blindados y artillería. La situación empeora para Putin, ya que los fabricantes rusos no pueden reponer las pérdidas al mismo ritmo. En los últimos 3 años, Putin ha convertido a Rusia en una economía de guerra, pero incluso eso está llegando a sus límites. Rusia ha añadido 500.000 trabajadores a la producción de defensa desde el inicio de su invasión y está luchando para encontrar más. La producción de bombas deslizantes y proyectiles de artillería en Rusia ha alcanzado récords, con 3 millones de estos últimos planificados para 2024, pero hay muchas señales de tensión. A pesar de su alta producción de proyectiles de artillería, Rusia depende de Corea del Norte para obtener más suministros. Aproximadamente la mitad de sus proyectiles provienen de los camaradas norcoreanos de Rusia, según la política exterior. En cuanto a la artillería y los tanques, el problema que enfrenta Rusia se reduce a las forjas rotativas. Cada forja puede producir cerca de 10 cañones para artillería y tanques mensualmente. Rusia tiene 2 de estas forjas. Esto equivale a 20 cañones nuevos por mes, mientras que Rusia está perdiendo 220 unidades de artillería y alrededor de 100 tanques en el mismo periodo en Ucrania. Estos problemas, sumados a la escasez de equipo ruso en el terreno y la falta de apoyo aéreo y naval que Putin esperaba, lo obligan a confiar en oleadas humanas para desgastar las defensas de Ucrania, lo que explica las enormes bajas rusas. 3 años de guerra significa que los ejércitos de Ucrania y Rusia son mucho más pequeños en comparación con su tamaño en 2022. A pesar de la muerte y destrucción, ambos países han incrementado sus fuerzas militares en los últimos 3 años. Durante su aparición en el podcast de Lex Fridman en enero de 2025, Zelensky afirmó que su país ahora tiene 980.000 personal activo. El ejército ucraniano es el más grande de Europa, dijo Zelensky. Francia, el segundo país después de nosotros, es 4 veces más pequeño. Rusia ha incrementado significativamente su personal militar, con Putin firmando un decreto en septiembre de 2024 que aumentó el personal militar y civil del país a 2.38 millones. Comparando estos números con la cantidad de soldados activos al inicio de la guerra de Putin, 900.000 para Rusia y alrededor de 190.000 para Ucrania, se puede ver cómo este conflicto se ha transformado en 3 años. Ambos países son más grandes que nunca, militarmente hablando, pero ambos también han pagado el precio en personal porque la guerra de 10 días de Putin se convirtió en un conflicto de desgaste de 3 años. ¿Qué más hemos visto en los 3 años desde que Rusia lanzó su operación militar especial? El auge de los drones. Los drones, ya sean aéreos, navales o terrestres, han cobrado protagonismo como las armas más dañinas en los arsenales de ambos países en los últimos 3 años. Ucrania los utiliza con gran efectividad para atacar objetivos en lo profundo del territorio ruso, centrándose en la capacidad de refinación de petróleo de Rusia. Para julio de 2024, Ucrania había reducido la refinación de petróleo rusa en un 17%, cortando suministros clave para las fuerzas rusas en el frente. Los drones han sido tan útiles para Ucrania que está enfocando millones de dólares en su producción. Para marzo de 2024, podía producir 150.000 drones al mes. Avanzando hasta octubre, era capaz de construir 4 millones anualmente, lo que equivale a más de 330.000 por mes. Rusia no se queda atrás. También ha utilizado drones junto con sus ataques con misiles y bombas planeadoras para devastar ciudades ucranianas durante los últimos 3 años. Putin dice que Rusia tenía la intención de aumentar la producción y adquisición de drones casi 10 veces en 2024, lo que le daría una producción anual de 1.4 millones por año. Putin afirmó que quien reaccione más rápido a las demandas de los drones en el campo de batalla gana, y tiene razón. Y Rusia está detrás de Ucrania en ese frente. Putin nunca podría haber anticipado eso cuando lanzó su guerra de 10 días. Se esperaba que Ucrania se rindiera antes de que los drones se convirtieran en un factor relevante en la lucha. La guerra de 3 años ha permitido a Ucrania demostrar el poder de los drones, algo que ha hecho desde el principio. Cuando Rusia invadió, Putin estaba tan seguro de su superioridad aérea que les dijo a sus tropas que asumieran que cualquier cosa que vieran en el aire era aliada. Ucrania utilizó drones Bayraktar para diezmar columnas de tanques de infantería durante la invasión temprana, aprovechando la situación. El uso de drones ha superado las expectativas desde el inicio de la guerra, sorprendiendo incluso a Putin. Ucrania ingresa a territorio ruso. La situación de Rusia ha empeorado tanto que Ucrania aprovechó las defensas fronterizas debilitadas para lanzar una contrainvasión en agosto de 2024.
Ucrania cruzó una de las principales líneas rojas de Putin sin repercusiones, al tomar 93 asentamientos y alrededor de 724 kilómetros cuadrados de territorio en aproximadamente 2 semanas. Rusia se vio obligada a luchar en su propia tierra. Putin, desesperado, firmó un pacto de defensa cooperativa con Corea del Norte, lo que llevó a que unas 12.000 tropas norcoreanas entraran a Rusia para luchar en Kursk. A cambio, Rusia probablemente tuvo que renunciar a secretos militares y gastar enormes sumas de dinero en esos soldados. La estrategia parece estar funcionando. Rusia asegura haber recuperado el 63.2% del territorio de Kursk que perdió desde el 17 de enero de 2025. Pero esto no es como Putin imaginó su operación militar especial en absoluto. Lo que se suponía sería un conflicto de 10 días que llevaría a una fácil victoria rusa se ha convertido en una guerra de desgaste que ha costado a Rusia casi 850.000 soldados. Toneladas de equipo ruso están destruidas en el campo de batalla. Rusia ha sido contrainvadida y Putin se vio forzado a pactar con Corea del Norte para mantener a flote su país. Solo queda una pregunta: ¿qué sucede después? A medida que la guerra en Ucrania avanza hacia 2025, empiezan a surgir conversaciones de paz. Esto se debe a que Donald Trump recuperó la presidencia de Estados Unidos, con la cual busca promover un plan de paz para terminar la guerra. Aún se desconoce el aspecto exacto de ese plan. Según Reuters, el plan podría requerir que Ucrania renuncie al territorio perdido ante Rusia y no se una a la OTAN por varias décadas. A cambio, Estados Unidos ayudaría a negociar una zona de amortiguamiento de 1.287.2 kilómetros a lo largo del frente, ocupada por tropas europeas, mientras sigue brindando entrenamiento y apoyo militar a Ucrania. Esa es una posible versión del plan, aunque probablemente existan otras. Zelensky ha declarado que está dispuesto a negociar la paz ahora, ya que Ucrania aún posee territorio en Kursk que puede utilizar como moneda de cambio. No obstante, aún desea ser miembro de la OTAN. Aún está por verse si el presidente de Ucrania realmente está abierto a las conversaciones de paz o solo lo dice para tener a Trump de su lado. No obstante, quizás esas pláticas jamás sucedan. Putin aparentemente confía en que la guerra de desgaste que creó agotará tanto a Ucrania que una victoria rusa es inevitable. Eso es según el Consejo Atlántico, que señala que las propias grandes pérdidas de Ucrania también están lidiando con niveles récord de deserción y una crisis de mano de obra, muy parecido a Rusia. Putin apuesta a que Rusia, con más personas disponibles, puede manejar estas crisis mejor que Ucrania. Si Putin está dispuesto a hacer esa apuesta, continuará la guerra de desgaste a pesar de los llamados a la paz de Trump y Zelensky. Esto sugiere que la tasa de bajas de Rusia podría superar el 1.000.000 cuando la guerra llegue a su cuarto año, con pocas medidas previstas para mejorar su debilitado sector de fabricación bélica. Parece haber dos posibles resultados. Una paz, posiblemente negociada por Donald Trump, que deja a Putin humillado al no lograr sus objetivos en la guerra, que pasó de 10 días a 3 años de desgaste. Putin continúa sus acciones actuales, esperando que Ucrania agote sus suministros antes que Rusia. ¿Qué crees que pasará con la invasión de Putin a Ucrania, que ya lleva 10 días ahora que la guerra entra a su cuarto año? Deja tus comentarios abajo y gracias por mirar el video.